este momento dialogando con el pastor Ismael Romero y Ronald Álvarez. Un saludo cordial para todos. De vuelta estamos aquí para acompañarles con otra edición de esto que es Dialogando. Ya saludando a mi querido compañero, pastor capellán Ronald Álvarez. ¿Cómo estás, Ronald? Muy bien, pastor Ismael. Es un gusto siempre poder estar aquí en este programa dialogando en la presencia del Señor. Hoy estaremos hablando de un tema muy lindo acerca de los jóvenes. Los jóvenes realmente son un proyecto especial en las manos del Señor, aunque muchos tratan de ignorarlo o los propios jóvenes no se valoran. Hoy estaremos hablando, partiendo de la historia de 10 jóvenes que pasaron a la historia, que fueron usados de una forma maravillosa en las manos del Señor. Estaremos hablando entonces con un mensaje especial para los jóvenes. Amén, aleluya. Para el efecto vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 12, nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es posible entonces ser ejemplo aunque uno sea joven. Pero antes de introducirnos al desarrollo del mensaje, vamos a tener un momento de alabanza. Trompeta final, yo espero el son, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final, yo espero el son, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta final. Yo espero el son, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final, escalando peldaños, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la
cielo. Cristo fuerzas me da, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablaremos con un mensaje especial para los jóvenes. Aquí estaremos hablando, hoy traemos un mensaje especial para los jóvenes. Así es, pastor, es un tema muy actual, muy importante, entonces hemos considerado con la ayuda del Señor poder compartir con todos nuestros oyentes y las personas que nos siguen a través del Facebook este tema tan importante que es la juventud de hoy día. Como dije, hay muchos jóvenes que no se valoran a sí mismos, que se limitan muchas veces porque dicen soy muy joven, esto y aquello, pero vamos a retocar algunas historias de la Biblia donde muchos jóvenes pasaron a integrar la galería de los héroes de la fe porque en las manos del Señor marcaron historia. En realidad, pastor, que la parte juvenil, por llamarlo así, va trascendiendo en una etapa así en donde va progresando el joven. Pasa primeramente uno, de hecho, que comienza con la niñez, luego pasa a la adolescencia. La palabra adolescencia viene de adolecere. Entonces es un periodo donde sufren algunas transformaciones estas personas y luego pasan a la juventud. En esa etapa de la juventud es en donde marca algo tan importante en la vida del joven, porque ya en la adolescencia, cuando está ya en la puerta de la juventud, uno tiene que ir definiéndose. Y es ahí en donde existen serios problemas, porque hay como una batalla, pastor, en el interior de una persona. Pero aquí el apóstol exhorta a Timoteo, porque Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Entonces iba ya formándole para poder forjar así ese camino que tenía que él tomar, y le da aquí entonces la guía de cómo debía de ser un joven en la completa forma, con la ayuda del Señor. Y por sobre todas las cosas que él podía ser ejemplo o podía marcar historia aún siendo joven. Así es, pastor. Vamos a partir de la historia de este joven, que sí o sí tenemos que hablar de su historia, que es el joven José. No José podemos de Egipto. dejar de mencionarlo verdaderamente. No sé si me hace una introducción de el pastor, entonces voy dándole algunos soportes también yo. Así es, José, como muchos de nosotros sabemos, es uno de los hijos de Jacob. Él fue traicionado, por así decirlo, por sus propios hermanos, fue vendido para ser esclavo en Egipto, para que su vida sea amargada, pero ahí en la condición de en ese desafío, Dios honró su vida porque él primeramente honró a Dios. Uno de los ejemplos más famosos es este joven José. Entonces, después de ser rechazado, vendido por sus hermanos, cuando él tenía aproximadamente 17 años, José acabó cuidando la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto, que es este hombre Potifar. Luego, como todo iba bien, aparece otro desafío donde la mujer de Potifar trata de seducirlo para que lo aparte del camino de Dios, para que contamine su vida, pero él decidió honrar a Dios, perseverar en la fe. Por este motivo pisó la cárcel. Parece que iba descendiendo, pero mientras más descendía, Dios estaba con él. Ahí está el secreto. Usted ya me sacó la palabra de la boca, pastor. Dice realmente de que Dios estaba con José, y todo lo que hacía José bajo el temor del Señor, entonces Dios le prosperaba. Tanto así, pastor, de que cuando estaba él en la cárcel, la Biblia nos relata una historia tan increíble y fantástica, quizás podemos decir, pero si la Biblia dice es así realmente. Y dice de que el carcelero dejó a José toda la actividad a cargo de José, porque él manejaba, sí, cuidó todo. Y eso no se puede ver en ninguna otra historia. Solamente un hombre que puede temer a Dios, conocer a Dios,
puede hacer cosas tan maravillosas como vemos, como es el ejemplo de José. Hoy vemos a una juventud, pastor, en donde están inmersos en esta sociedad del consumismo especialmente también. Sí. Lastimosamente el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología tiene mucho que ver en todo este asunto y si no maneja bien uno de esas cosas, fácilmente se desvía del camino del Señor. Hace de que también puedan escuchar las corrientes ideológicas que hoy vienen en nuestro medio y son las prédicas constantes de la nueva era, el nuevo orden mundial. Entonces fácilmente el joven tiende a dejar de creer en lo verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos de que podamos, siendo ya joven, dice en otra parte de la Escritura, pastor, acuérdate joven en los días, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. Desde joven ya debemos de tomarnos del Señor para poder así entonces empezar a forjar nuestro camino con esa ayuda maravillosa que viene de los cielos y para que el Señor guíe nuestra vida hacia algo seguro, porque solamente con Él estaremos a salvo. Así es, y José pasó de ser un simple esclavo carcelero a ser el primer gobernador, el rey en Egipto en este caso, y fue llamado Safnaz Panea, sí, como un tesoro de Dios, el tesoro del descanso divino, algo precioso porque él primeramente honró a Dios. Y otro que encontramos es el niño Samuel, que desde muy temprana edad también pasó a marcar historia en Israel, pero todos estos jóvenes tuvieron un rasgo en común, que era la de honrar al Señor, servir a Dios, poner a Dios en primer lugar. El temor de Dios era lo primordial para ellos. Totalmente, pastor, y vemos aquí un poco, quiero ir más allá, pastor. Sabemos de que la madre de Samuel se llamaba Ana. Esta mujer no podía concebir, ella era estéril, pero un día entonces ella hizo un voto al Señor y ella prometió de que iba a entregar a ese hijo tan anhelado que era Samuel para el servicio de la obra del Señor. Cuando Dios obró maravillosamente en esta mujer y le dio ese tesoro tan precioso a ella, entonces también ella cumplió su voto y entregó su hijo para el servicio de la obra del Señor. Y digo yo, pastor, ¿a quién están entregando las madres, los padres a sus hijos? Es importante poder realmente también, así como Samuel dice que él vivía y servía en el templo ya desde niño. Así es. Es importante entonces que nuestros niños, nuestros hijos, ya debemos de traerlos a la iglesia para que ellos puedan ir creciendo a la luz de la palabra del Señor. La Biblia también dice, pastor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una maravillosa promesa que necesitamos ya desde niños trabajar en ello, porque dice que los niños son tesoro especial de Jehová. Así es. Otro de los jóvenes que nosotros encontramos en la Biblia, que del anonimato pasó a ser uno de los hombres más famosos de su tiempo y actualmente seguimos hablando de él, es el pastorcito David. Amén. Este jovencito que fue despreciado hasta en su propia casa, pero no fue ignorado por Dios. No era reconocido en su familia, pero era reconocido en el cielo. David, temeroso, realmente él cuidaba el rebaño de su padre, hasta que el profeta Samuel, de este personaje que recién estábamos mencionando, Samuel se convierte en profeta y a mandato del Señor, entonces él va y unge a David, siendo ya muy joven, que iba a ser rey de Israel. En su corta edad dice que él va a visitar un día a sus hermanos. Sus hermanos estaban al servicio de las Fuerzas Armadas de Israel en aquellos días. Y todos sabemos casi la historia que tuvo también en ese enfrentamiento con el gigante Goliat. Pero Dios estaba, dice, con David y pudo dar el tiro certero para que este gigante caiga. Ahí empezó el Señor a exaltar a David. Cuando era la burla de muchos, Dios tuvo misericordia de él, se plació de él, lo formó, lo levantó y pudo ser un gran hombre en todo Israel. De hecho que hasta hoy
el rey David es recordado en Israel de una manera muy especial. Por eso dice, ninguno tenga en poco su juventud, dice, como hemos leído recién la Escritura, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todos estos aspectos, hay jóvenes que parecen un poco alicaídos, pastor, pero si ellos son puestos en las manos del Señor, Dios lo va a levantar de una manera poderosa. Es ahí en donde debemos de apuntar y trabajar en ello, trabajar en la parte espiritual para venir a la presencia del Señor y permitir que Dios pueda exaltarnos cuando llegue ese momento. Y lo más importante, no dejarse intimidar por las limitaciones personales, las dificultades, los desafíos que uno pueda tener. Uno de los ejemplos más claros es la criada de la mujer de Naamán también, esta jovencita que fue raptada de su tierra. Dios, por así decirlo, ella podía decir, Dios no me libró de esto, ¿por qué yo voy a hablar de este Dios poderoso? Si estoy aquí sometida, estoy como esclava en la casa de Naamán, pero la Biblia nos cuenta en 2 de Reyes capítulo 5 que ella predicó a la mujer de Naamán, que habló de que su Dios era poderoso y que tenía un profeta poderoso también en la mano de Dios. Totalmente, pastor, y es tan lindo cuando la persona cree en Dios y tiene ese creer como algo real en su vida. Entonces eso es visto por muchas personas de que profesamos una fe genuina. Necesitamos entonces también de que la juventud de hoy día, la juventud paraguaya, pueda entonces tomar ese camino tan hermoso que es el camino del Señor. Hoy vemos, pastor, a tantos jóvenes que lastimosamente no se definen, son inconstantes, comienzan carreras, por ejemplo, en la facultad y no terminan. Y se pasan la vida estudiando carreras, al final y al cabo entonces no se recibieron de nada. Como dice un dicho, aprendiz de todo, maestro de nada. Y necesitamos nosotros ser, como dice aquí la Escritura, definirnos, estar aplomados, estar fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. La Biblia no solo nos enseña, pastor, lo que es el mundo espiritual de arriba, sino también nos ayuda para poder aquí en la tierra vivir conforme a la voluntad del Señor y poder mostrar esa integridad, de que tenemos esa seguridad en el Señor y poder así entonces en todas las áreas de nuestra vida poder entonces estar aplomados, como ya dije, y definirnos en todas las cosas. Otro de los jovencitos que realmente está ocupando nuestro tiempo, nuestra atención, es el rey Josías. Con tan solo 8 años de edad llegó a ser uno de los reyes que trajo un reavivamiento al reino del sur. Así es, pastor. La Biblia lo registra como el rey más joven que tuvo Israel. Pero sus días fueron buenos porque él también fue formado y vivió en el temor de Jehová. Es tan lindo cuando realmente somos íntegros en la presencia del Señor. Eso ordena nuestros pensamientos. La Biblia dice, Jehová ordena los pasos del hombre y los aprueba. Y da gusto cuando el Señor ha aprobado nuestros pasos y así entonces podemos dar pasos seguros y van a ser pasos victoriosos. Todos queremos desarrollarnos bien en la vida. El problema es cuando vienen los problemas y muchas veces cuando somos jóvenes no sabemos afrontar los problemas, las pruebas, las situaciones. Pero estos son claros ejemplos que hoy la Escritura nos muestra de que cuando nosotros tenemos la fe genuina y hemos buscado primeramente el reino de los cielos, como dice la palabra, entonces el Señor empieza a obrar en nuestra vida. Necesitamos entonces estar activos, por ejemplo, en un ministerio juvenil en donde podamos congregarnos en una iglesia y estar siendo pastoreados por un pastor aquí en la tierra, y eso también ayuda mucho para poder ordenar así nuestros pasos aquí en este mundo. Un joven también que incomodó a muchos impíos de su época por predicar la palabra de Dios es el profeta Jeremías. Un jovencito también que fue llamado al ministerio. De hecho, él trató de justificarse, de excusarse, diciendo, soy un niño. Pero Dios le dijo, yo te conocí antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te llamé, te puse por profeta, así que no digas soy un niño, porque irás a donde yo diga y dirás la palabra que yo pongo en tu boca. Muchas veces era pesada esa palabra, pero el profeta Jeremías tenía que decirlo, tal es así de que
recuerdo la escritura, dice que en el día que iba a ser ordenado sacerdote, el Señor empezó a hablar por él y el rey se incomodó porque Dios empezó a usar la vida ya del profeta Jeremías de una manera muy poderosa en esos tiempos. Y no podemos dejar de mencionar también a Daniel, Sí. que fue llevado siendo tan joven, apartado de su familia, prácticamente apartado de su servicio a Dios, del culto, no había templo, no había nada de Dios, fue llevado a Babilonia. Pero en Daniel 1:8 dice que él se propuso en su corazón honrar a Dios, no contaminarse con la comida ni el vino del rey, mantenerse fiel a su Dios. Esto también hizo que de parte de Dios hubiera un respaldo diferenciado sobre la vida de Daniel. La Biblia dice, pastor, que Dios honra a quienes a Él le honra. Es importante honrar a Dios en todo tiempo. Como dije hace rato, lastimosamente hoy día la sociedad está corrompida porque los jóvenes, muchos de nuestros jóvenes, han olvidado a su Creador. Se han apartado de los caminos verdaderos que conducen a la vida eterna y a la bendición del Señor. Hay jóvenes, pastor, que lastimosamente no quemaron todas las etapas por lo que uno tiene que ir pasando. De la adolescencia muchos ya pasaron a ser padres. Vemos hoy día a criaturas cargando a otra criatura en sus brazos. Y eso no puede ser. Eso realmente no lleva a enriquecernos. Eso es un problema. Eso es simplemente porque no se ha honrado a Dios íntegramente. Necesitamos nosotros ir creciendo. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura y en conocimiento también. Eso es pasar por las etapas. Siendo Jesús lo que era, Él nos demostró a través de la palabra del Señor de que era también como un perfecto ser humano que iba creciendo. Debemos de ir haciendo las cosas, pastor, en su tiempo y en su forma. Si soy joven, entonces, como ayer conversaba con un joven, me comentó que estaba estudiando y le recomendé que solamente 3 cosas tiene que hacer un joven cuando estudia. Y aquello es estudiar, estudiar y estudiar. Simplemente eso, pastor. Sí. Entonces, cuando llega el tiempo, Dios va a proveer la persona que va a ser el compañero o la compañera. No apresurarse, formarse, entonces poder tener una profesión, ser profesional de algo, ayudar a los padres. Tengo un conocido que sus hijos terminaron el estudio, al día siguiente ya trajeron al futuro marido. Y se casaron y no fue de mucho provecho, porque lo que se espera es que también un poco los hijos retribuyan a los padres lo que ellos han invertido tanto en ellos. Entonces es ir quemando las etapas de acuerdo a la forma que tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Encontramos también la historia de un muchachito que dio toda su comida para que el Señor Jesucristo pudiera alimentar a aproximadamente 5,000 personas. Era tan poco lo que él tenía, pero lo poco que él tenía era todo lo que él tenía. Pero estuvo dispuesto a dárselo al maestro, aunque soportó la burla de los demás discípulos diciendo, pero ¿qué es esto para tanta persona? Son tan pocos panes y pececillos, pero el chico quizás era su sustento para ese día, pero lo dio todo al maestro. Y esto se desencadenó en un gran milagro, que conocemos como la multiplicación de los panes. Vemos, pastor, que los discípulos una vez más intentaron acallar a alguien, así como quisieron acallar a Bartimeo. Pero este chico lo hizo de corazón. Y el Señor conoce las profundidades del corazón de la persona. Él honró aquello y hizo un gran milagro. Y digo, pastor, siempre esto: ¿qué tanto valía en las manos de este chico aquello que tenía? ¿Qué vale tanto en nosotros lo que tenemos? Pero cuando es depositado en las manos del Maestro, en las manos de nuestro Señor, eso sí tiene un gran valor y eso se multiplica y se transforma en una bendición poderosa para muchas personas. Y encontramos también uno de los hombres que nos dejó un legado precioso, que es el apóstol Juan. De aproximadamente 17 años, cuando él comenzó a seguir a Jesucristo, conociendo lo que esto implicaba, el desafío, porque no eran aplaudidos, no eran bien vistos, siempre se hablaba mal de este nuevo predicador, de sus seguidores, pero él siguió fielmente a Jesucristo, nos dejó
este hermoso relato del Evangelio, las epístolas, el libro de las revelaciones, porque fue un joven que se comprometió con el Señor Jesucristo. Dice que Juan era el discípulo amado del Señor Jesús, tal es así de que en ocasiones se recostaba sobre el pecho del maestro y estaba ahí muy cerca de su maestro. Si hoy la juventud se recostara en el Señor, si hoy la juventud viniese al Señor, si hoy buscara de Dios, si hoy entonces se definieran las personas por lo que es seguro, por lo que no va a fallar nunca, nuestra sociedad sería diferente, pastor. Así es. La juventud paraguaya, que muchos dicen que es el futuro del mañana, me atrevo a decir en este día de que la juventud es el presente realmente. Amén, amén. Y ese presente podemos transformar en algo glorioso con la ayuda de nuestro Señor. Yo quiero animarte, joven, para que puedas dirigir tu mirada, dirigir tu fe, dirigir tu vida en lo que es la palabra del Señor. No escuches las corrientes ideológicas que hoy están pululando en nuestro medio, que dicen que no existe Dios. Se representan grupos y se denominan ateos. Se representan grupos y se denominan de que todo es relativo, la corriente es relativismo. Otros están en la corriente, en la idea del panteísmo, en donde todo es Dios. Otros están en la idea de que la madre natura. No, yo quiero decirte de que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que te va a formar, el que te va a preparar, el que va a hacer de ti grandes cosas si es que tú permites que el Señor empiece a obrar en tu vida y puedas seguir entonces las revelaciones que Dios va a traer a tu vida. Empieza a ir por las etapas que tienes que ir pasando. Necesitamos que puedas quemar cada una de las etapas. Eso es ordenar la vida. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El hombre fue hecho también del polvo de la tierra, dice. Y cuando el hombre no tiene a Dios en su vida, se encuentra exactamente así como dice la Escritura. Está desordenado y vacío. Necesitamos ordenar nuestra vida. Y cuando hablamos de orden, encontramos que Dios es un Dios de orden. Dios habita donde hay orden. Dios envía su bendición donde se empiezan a ordenar las cosas. Y si yo, joven, hoy quiero empezar a cambiar, entonces es un buen momento para que yo pueda aceptar a Cristo en mi corazón y vaya a arreglar y a ordenar mi ropero primeramente. Ordene mi cuarto, mi pieza, donde estoy durmiendo, mi cama. Los cambios tienen que comenzar desde ahí, para que eso pueda empezar a verse y pueda que eso sea una norma en mi vida, ese orden que el Señor empieza a traer en mí. Pero hoy día vemos, pastor, tanto desorden en la vida de los jóvenes, tanto desorden que ellos en la forma de vestir inclusive están dando un mensaje a la sociedad. Sin darse cuenta quizás, pero la forma que tú te vistes, eso emite un mensaje. Tu forma de hablar, eso está dando un mensaje permanente. Pero aquí dice la Escritura, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, la fe y la pureza. Es lindo ser puro delante del Señor. Es lindo mantenerse casto, tener una relación de novios y no abrir el regalo antes que llegue el cumpleaños. Esto no es una zapatería, pastor, para ir probándose los zapatos hasta encontrar algo que quizás me guste y me va a quedar con él. Necesitamos ese orden, necesitamos entonces que Cristo gobierne nuestras vidas desde la luz de la palabra que es aquí en su Santa Escritura. Así es, el primer paso, mi querido joven, es que rindas por completo al Señor Jesucristo tu vida. Que le permitas al Señor Jesús gobernarte, dirigirte, llenarte de su Santo Espíritu, y no será con tu fuerza, sino será con la fuerza de Dios. Si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, hazlo en este momento. Quizás estás en un pozo, en un proceso muy difícil, en la situación donde solo hay decepción en tu vida. Quiero decirte que Jesucristo te va a sacar de ese lugar. Nadie tenga en poco tu juventud. Tú mismo no tengas en poco, no te tengas en poco.
Eres valioso, valiosa en las manos del Señor Jesús. Puedes repetir conmigo esta sencilla oración de fe diciendo: Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra y creo en ti. Creo que tú has venido a morir por mí en aquella cruz para darme valor, para levantarme, para sustentarme y hacer de mí una persona valiosa. Quiero ser un joven, quiero ser una joven que marque historia en tus manos. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy porque tú has muerto en mi lugar en aquella cruz. Amén. Es importantísimo rendir la vida a Jesucristo y que tu vida, aunque joven, aunque quizás no tenga muchos recursos, pueda ser de mucho valor, porque el contenido es lo que determina tu valor. Muchas gracias, mi querido compañero pastor capellán Ronald Álvarez. Gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo encuentro. Amén, pastor. El gusto, como siempre, es mío. Y un saludo muy especial a todos los jóvenes. Fuerza adelante. Jesús te ama y nosotros también. Amén.